Bienvenido a los 10 días de oración. Aquí en su programa Un Día Más. Les dejamos con el pastor Leoncio Mujisaca. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Salmos 133, 1 y 2. Tema día 1. El aceite de la unción. Tema día 1. El aceite de la unción. Vamos a inclinar nuestros rostros para que Dios pueda dirigirnos en esta mañana. Oremos. Te damos gracias, nuestro Dios, por haber hecho una provisión tan especial para tus hijos. Así como el santuario en esta tierra fue un lugar de paz, un lugar de comunión, y tu presencia rodeaba a tu pueblo, hoy queremos ingresar al santuario de Dios. Y ese santuario será un lugar para nosotros, el lugar de paz. Bendice a nuestros oyentes. Bendice tu palabra. Y en ella siempre encontraremos la paz para nuestras vidas. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy nos toca hablar acerca del aceite. Antes de poder compartir con ustedes, deseo decirles a todos, hablar del santuario es un tema tan especial. Había una relación tan estrecha entre Dios y el hombre en el huerto del Edén. Pero había un principio de que ellos debieran de mantenerse fieles a ese Dios que los había creado. El pecado produjo una ruptura entre Dios y el hombre. Pasó el tiempo y los años, Dios tuvo que establecer la manera de poder comunicarse nuevamente con sus hijos. Y la manera de comunicarse era a través del santuario. Y el santuario llegó a ser para los hijos de Israel y para nosotros algo tan especial. Y eso es lo que esta semana compartiremos con ustedes. La figura del santuario, dice, es exactamente al original que estaba allá en los cielos. Pero cada uno de ellos, ¿qué ha representado para el pueblo de Israel? ¿Qué puede representar hoy para nosotros? Entonces vamos a abrir el velo de la palabra de Dios y comencemos con el libro de Éxodo, capítulo 37, el verso 29. Éxodo, capítulo 37, el verso 29. Dice que el aceite es consagrado para Jehová nuestro Dios. Éxodo capítulo 30, el verso 25. Prepararás con ello el aceite de la santa unción, un ungüento superior, preparado según el perfumista. Este será el aceite de la santa unción. Verso 26. Con él ungirás todos los utensilios del tabernáculo. Verso 29. Todo lo que es ungido es santo. Verso 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás. El aceite cumplía una función valiosa para Dios, que el aceite servía, dice, para ungir todos los utensilios de Dios en el santuario. Era también preparado por manos expertas. Y vamos a ver qué dice en los capítulos siguientes, de que esto dice prepararás. Y evidentemente
la preparación de este especie aromático era muy, muy especial. Quiere decir entonces que el aceite no solo cumplía la función de ungir algo especial, sino que el aceite venía a ser más adelante la unción del Espíritu Santo. Pero aquí hay algo importante. Dice, el aceite lo santifica. El aceite hace de que todos los utensilios eran tan sagrados, de modo que Dios considera al Espíritu Santo hoy como la persona que puede hacernos también santos y perfectos como Él lo desea hacer. Todos los servicios que se hacían, los utensilios que se hacían, eran perfectamente labradas, como por ejemplo el candelabro. ¿Quién pudo haber hecho? Un hombre inexperto. ¿Y quién lo preparó? Un hombre que Dios entregó el diseño y la capacitación para que él pudiera hacer perfectamente como está en los cielos. Encontramos otro versículo, Éxodo capítulo 25, el verso 8. ¿Cómo alcanzar entonces la santidad? Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Capítulos 22, el verso 31. Y me seréis varones santos. Quiere decir que el ungimiento con el aceite era apartar todo lo especial para Dios. También el aceite era para apartar a los hombres de Dios. Y los hombres de Dios, en este caso, eran los sacerdotes. Dice, los ungirás con aceite. Y serán hombres santos. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿cómo hacer entonces que esto sea santo? ¿Cómo lograr esa santidad? La palabra de Dios describe Éxodo capítulos 25, el verso 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El verso 9. Conforme a todo lo que yo te mostré. Vemos aquí el modelo de Dios. Dice, harán conforme. Para ti y para mí. Ahora es entrar a ese santuario. Si en el Antiguo Testamento era entrar a ese santuario por medio del sacerdote para alcanzar el perdón de sus pecados, eran ungidos con aceite para algo santo. Y ahora, ¿quién es entonces el que nos hace santo? Si el aceite era para lograr la santidad, como para los sacerdotes y para los reyes, la pregunta es, ¿cómo entendemos entonces hoy que el aceite viene a ser el Espíritu Santo? Leamos en el libro de Juan, capítulos 16, el versículo 13. Juan, capítulos 16, el verso 13. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo viene a ser aquel quien pidió. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El aceite para nosotros entonces es la unción del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Según la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos conduce hacia Cristo. El Espíritu Santo nos lleva a los pies de Cristo. El Espíritu Santo nos introduce al santuario. Y en ese santuario, ¿quién nos espera? Según Hebreos capítulo 9, el verso 11, 1,
Y el verso 12 dice que el Espíritu Santo que nos lleva al santuario, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos espera. ¿Y por qué nos espera? Porque el Espíritu Santo nos conduce hacia ese santuario. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Dice la palabra de Dios que nos convence de todo pecado. Al convencernos de nuestros pecados, nos introduce al santuario. Juan capítulo 2, el verso 1 dice, si confesamos nuestros pecados, tenemos a Jesucristo como nuestro abogado. La única manera de poder introducirnos en el santuario es por medio de Jesucristo. Pero quien nos ayuda a ser santos es Jesucristo. Pero también el Espíritu Santo tiene el poder transformador de nuestra vida. Si el Espíritu Santo hace estos cambios, ¿qué requiere el ser humano? Dice la palabra de Dios, Hechos capítulos 2, el verso 1 al 4. Dice que el Espíritu Santo descendió sobre su iglesia, sobre sus hijos, y que estaban ellos unidos, esperando esa promesa hecha por Jesús. Y como la promesa estaba hecha, y vendrá otro consolador, ahora ese consolador llegaría. ¿Y cómo llegaría? Hechos capítulos 2, el verso 38. Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pronto estás a desmayar. El Espíritu pues viene, tu alma restaurar. El Espíritu Santo entonces nos ayuda a todos nosotros para alcanzar la gracia benigna de Cristo. Recibimos el perdón de nuestros pecados y recibimos la unción del Espíritu Santo. Ahora, cuando el Señor Jesús dice que Él intercede por nosotros, somos limpiados de todos nuestros pecados como el Cordero que era llevado al santuario, y el sacerdote tenía que transferir los pecados ante Dios, y la presencia de Él acompañaba en el santuario. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulos 12, el verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué produce entonces el Espíritu Santo? El Espíritu Santo produce en nosotros algo tan especial. ¿Cuál es? Alcanzar a conocer mucho más a Cristo. Sentimos la influencia del Espíritu Santo que revela el poder en nuestra vida, a tener una vida práctica, a tener los principios eternos de la verdad,
su palabra, llega a ser nuestra fortaleza espiritual. El Espíritu Santo da sentido y vida a nuestra existencia. El Espíritu Santo da la razón de una iglesia para que ella sea investida con el poder de Dios. Y cuando el Espíritu Santo conduce a la iglesia, entonces se manifestará la unidad entre todos nosotros. En la iglesia se producirá un espíritu de servicio. Nuestro hogar será un hogar de unidad. El Espíritu Santo moverá a la iglesia hacia el trabajo de evangelismo, hacia el convencimiento de la sana doctrina de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos ayudará a comprender el cuerpo de Cristo. ¿Cuántas personas necesitan conocer a Dios? Así como el candelabro requería todos los días del aceite para que no se pudiera en ningún momento se apagara, que dejara de encenderse, sino que el aceite era constante. Para poder hacer este trabajo, había un responsable, alguien que tenía que estar pendiente de que el aceite no faltara en el candelabro. Así poder permanecer siempre encendido. Quiero ahora aprender una lección junto con ustedes. Así como el candelabro era tallado de manera perfecta por un hombre que Dios instruyó, que Dios preparó, y todos los demás servicios eran consagrados para Dios, y el sacerdote podía ungir aquello consagrado. Nosotros necesitamos que siga siendo nuestro Dios el alfarero, que el Espíritu Santo pueda transformar y producir los frutos que Él desea hacer en nuestra vida. Jesús dijo: vosotros sois la luz. Y si somos la luz, necesitamos constantemente de ese aceite para que nuestra luz no se apague. Cuando el Espíritu Santo fija nuestra mente en la labor que Jesús encomendó a la iglesia, entonces podremos cumplir nuestra misión. Los miembros de la iglesia, refrigerados por el poder del Espíritu Santo, estaremos plenamente convencidos y capacitados porque el Espíritu Santo hará su obra en nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros somos un pueblo santo. Si la santidad fue alcanzada por medio de los sacerdotes allá en el santuario, nosotros podemos alcanzar la santidad por medio de Cristo. Necesitamos todos como iglesia ser ungidos por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos de ese aceite que pueda lubricar nuestro ser. Necesitamos del aceite porque solo Él podrá hacernos hijos dispuestos para hacer crecer la obra grandiosa entregada a su iglesia. Nosotros necesitamos como iglesia mantenernos unidos. Como iglesia del Señor, debemos de estar dispuestos a sacrificar cualquier espacio con tal de concluir la obra del Señor. El aceite, dice, era utilizado para apartar las cosas santas. Nosotros, al haber aceptado a Jesús, el haber sido sumergidos en las aguas, hemos sido ungidos con el poder del Espíritu Santo. Puede que en algún momento nuestro aceite no esté. Requerimos todos los días, así como el candelabro,
requería de una persona que estuviese atento, que el aceite no faltara. Nosotros necesitamos para brillar el aceite del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hará algo en nosotros. Primero, los cambios que necesitamos tener. Y cuando los cambios se produzcan, quiere decir que el Espíritu Santo nos está transformando. Y cuando el Espíritu Santo transforma, quiere decir que el objetivo de Dios, al haber enviado al Espíritu Santo como nuestro consolador, como aquel que propicia el espacio suficiente para poder hacer de nosotros ministros de la palabra, ungidos para poder alcanzar a aquellos pecadores que necesitan de Cristo. Todos nosotros seremos instrumentos perfectos delante de Dios. Así como el candelabro y las flores eran tallados de manera especial, con tanta delicadeza, nosotros necesitamos ser tallados. Necesitamos que el Espíritu Santo haga su obra en nuestra vida. Si el aceite servía para consagrar los utensilios y a los hombres, hoy la iglesia necesita la unción del Espíritu Santo para consagrar tu vida, para consagrar a tu familia, para consagrar tu responsabilidad. La tarea lo ha de concluir el Espíritu Santo. Hoy más que nunca, la iglesia necesita estar unida como los discípulos. La iglesia estaba unida para recibir ese ungimiento en el día del Pentecostés. Hoy la iglesia necesita estar unida. La iglesia en estos 10 días necesita experimentar y entrar al santuario de Dios. ¿No cree usted? Aquello que Dios había establecido en el santuario terrenal, que sea, dice, conforme al modelo. Si los corderos eran perfectos, Cristo vino a ser el perfecto cordero para nosotros. El aceite llegó a ser aquello santo, aquello que era lo mejor, lo especial para nosotros, para la iglesia. El Espíritu Santo es aquello que mueve todo nuestro ser, nos perfecciona, nos modela como a la imagen y semejanza de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el santuario fue hecho conforme al modelo. Nosotros los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros hemos sido llamados para ser la luz de este mundo. El aceite con el cual eran ungidos los sacerdotes era el símbolo del Espíritu Santo. Era aquello que hacía de que ellos tengan poder y autoridad para poder llevar el mensaje eterno del Cordero, del Mesías. Nosotros también estamos llamados para dar ese mensaje eterno del Cordero que está en el santuario, intercediendo por nosotros para alcanzar el perdón de nuestros pecados. Solo el Espíritu Santo producirá en todos nosotros la perfección. Por lo tanto, tú llegarás a ser santo y la iglesia permanecerá unida para cumplir la misión. Que Dios nos ayude a alcanzar su misericordia por medio del Espíritu Santo. Que la iglesia durante todo este tiempo clame por ese poder. Que durante todo este tiempo digamos, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste en tu iglesia. Estamos seguros que el Espíritu Santo
tomará su lugar en nuestra vida y llegaremos a ser la luz y llegaremos a ser santos como Él lo desea que seamos. Que Dios nos bendiga.